Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Comencemos entonces uh, con esta grabación sobre el derecho sucesorio, sobre el derecho de sucesiones y demos una introducción a la materia. Ya no tenemos mucho tiempo porque hemos tenido una parte previa de presentación. Sin embargo, debemos debemos revisar y recordar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender por qué existe derecho sucesorio. Luis Díaz Picasso, en su obra Sistema de Derecho Civil, nos va a decir que el momento en que una persona fallece, deja relaciones jurídicas, ¿no? Deja relaciones jurídicas en las que el mismo podía ser sujeto activo o podía ser sujeto pasivo, o podría también tener un derecho real constituido sobre algún bien. Pero imaginemos un mundo en el cual eh, las relaciones patrimoniales terminaran o terminan con la muerte, ¿no? ¿Qué sucedería en esta situación? Si, si una persona fallece y con ese fallecimiento también terminan las relaciones patrimoniales, podría darse que el Estado se quede con todos los bienes, ¿no? Podría suceder que los bienes sean considerados como res nullius, ¿no? Como cosa de nadie. Podría suceder que sus acreedores no tengan a quien cobrar sus acreencias. Podría acontecer también que ciertos deudores queden libres de la prestación de dar un bien o un servicio a esa persona. Entonces, estimados estudiantes, el derecho de sucesiones va a ingresar en el mundo jurídico para darnos seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho de sucesiones nos va a permitir establecer la titularidad sobre los bienes que van a quedar. Nos va a permitir establecer además nos va a permitir determinar quién es la persona obligada a cumplir una obligación, ¿no? A cumplir quién es la persona que debe cumplir con la prestación dentro de una relación obligatoria. También nos permitirá determinar quién es el acreedor en ciertas relaciones jurídicas. Nosotros cuando veíamos derecho de obligaciones hablábamos, por ejemplo, de la oferta de pago, ¿no? La oferta de pago y consignación se puede realizar también cuando no conocemos quién es el titular, pero el derecho de sucesiones nos ayuda también a establecer quién es el titular cuando muere el acreedor de una relación obligatoria. Entonces, estimados estudiantes, el derecho de sucesiones juega un papel importante en la relación jurídica, ¿no? La relación jurídica tiene sus explicaciones, o bueno, su explicación más clara en el derecho de obligaciones, ¿no? Cuando hablamos de la figura del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objeto y del nexo jurídico. Nosotros sabemos que en la relación jurídica en general y en la relación obligatoria en particular, encontramos un sujeto activo que es una persona natural o jurídica que tiene el derecho a exigir una conducta del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es quien tiene que desempeñar una conducta en favor del sujeto activo y el objeto será la prerrogativa del titular, la entidad material o inmaterial sobre la cual existe interés, ¿no? Y esto tiene que estar reconocido por el derecho, es decir, reconocido por la norma jurídica para tener, para tener este calificativo de jurídico, ¿no? Si es que no está reconocido, si es que no está regulado por una norma jurídica, si es que no tiene consecuencias establecidas por la norma jurídica, hablamos de cualquier otro tipo de relación, pero no ha sido una relación jurídica, ¿verdad? Entonces, en esta relación jurídica puede darse la sucesión
del sujeto activo o del sujeto pasivo. Incluso también puede haber, estimados estudiantes, puede darse la situación, justamente que es lo que vamos a estudiar, que uno de ellos fallezca, ¿no? Puede darse la situación del fallecimiento natural o de la declaración de muerte presunta de uno de ellos, y esto va a dejar, bueno, cierta incertidumbre, ¿no? Cierta incertidumbre en el mundo real que al final la norma jurídica va a llenar, digámoslo así, va a aclarar. Es por eso que es necesario tomar en cuenta la relación jurídica, ¿no? En el derecho de bienes también hay relación jurídica, ¿no? El sujeto activo es el titular del derecho real. En el derecho de propiedad es el propietario. El sujeto pasivo es los sujetos indeterminados de la sociedad, o son, mejor dicho, los sujetos indeterminados de la sociedad, quienes tienen que respetar ese derecho propietario que tiene la persona sobre un bien. Pero cuando fallece ese propietario, ¿quién es el titular? ¿Quién es el titular? ¿No? Llega ahí cierta incertidumbre que nosotros vamos a ver que no va a existir como tal. En realidad, hay una figura que se ha dado durante el derecho francés, o bueno, eh, las regulaciones del Código Civil francés, mejor dicho, durante la vigencia del Código Civil francés de 1804, que se refería a la herencia yacente, ¿no? Había una herencia yacente en la cual no se sabía qué es lo que pasaba con estas relaciones jurídicas, concretamente con los bienes, ¿no? Que forman parte que formarían parte del patrimonio de una persona. Entonces, cuando cuando existe regulación sobre el derecho de sucesiones, cuando existe regulación sobre esto, ya no hay esa herencia yacente porque nosotros vamos a ver que la misma norma jurídica establece que los herederos ingresan en posesión al menos los herederos forzosos, ingresan en posesión desde el momento, desde el momento de la apertura de la sucesión, ¿no? Es decir, desde el momento en que fallece el decujus. Entonces ya vamos a ir aclarando también algunos términos relacionados a la materia. Sin embargo, me parecía pertinente tocar y tomar en cuenta el concepto de relación jurídica. Ahora, analicemos cuál es el fundamento del derecho sucesorio. ¿Por qué existe derecho de sucesiones, ¿no? En primer lugar, hemos manifestado que tiene que haber cierta seguridad sobre las relaciones jurídicas que va a dejar la persona fallecida. A partir de ahora, nosotros vamos a dar el nombre a la persona fallecida de decujus, ¿ya? Se escribe decujus, ¿no? Que técnicamente es el nombre que se le da al causante, es decir, la persona que ha dejado un patrimonio tras su fallecimiento, tras su fallecimiento natural o tras la declaración de muerte presunta. El decujus también puede ser denominado causante, ¿ya? Causante. Y vamos a ver que hay diferentes denominativos de acuerdo a la forma la forma de sucesión que nosotros vayamos a estudiar. Pero, a ver, ¿cuál es el fundamento? Reiteramos la pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que existe sucesión mortis causa, por el que existe derecho sucesorio, por el que existen regulaciones inherentes a este fenómeno? Nosotros vamos a encontrar ciertos fundamentos de tipo individualista y también fundamentos de tipo social. De manera genérica y a modo de introducción, nosotros decíamos que la sucesión mortis causa va a dar seguridad jurídica. Pero ya indagando un poco más y estudiando los fundamentos teóricos del derecho de sucesiones, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente.
hay varias tendencias, ¿no? Y en los fundamentos, bueno, en las teorías de tipo individualista, hay también varias tendencias, varias teorías que nos van a decir por qué existe el derecho de sucesiones. Una tiene justificación en la característica de perpetuidad del derecho de propiedad. Cuando nosotros estudiamos la materia de bienes, cuando nosotros estudiamos los derechos reales y el derecho real por excelencia, que es el derecho de propiedad, nosotros vemos que la propiedad, entre sus características, tiene a la perpetuidad. ¿No ve? El derecho de propiedad es perpetuo, dicen los teóricos. Si el derecho de propiedad es perpetuo, estimados estudiantes, sería absurdo que el mismo termine con la muerte de las personas. ¿Ya? Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es el destino que hay que darle al patrimonio sin titular? Cuando uno fallece, evidentemente hay, ¿no?, un patrimonio sobre el cual, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar, un patrimonio que, bueno, cualquier persona que desconoce de la norma podría decir, bueno, puedo adueñármelo, ¿no? Entonces hay varias opciones. Una es reconocer que no tiene dueño, y esto implicaría que sea res nullius, es decir, una cosa de nadie. La otra opción es declararlos como bienes del Estado. Sin embargo, la tesis predominante nos establece que se puede conceder al titular la posibilidad de disponer de sus bienes incluso después de la muerte, prolongando su voluntad más allá de su existencia. Esta es la tendencia más aceptada por los sistemas occidentales, ¿no? Los sistemas que en el derecho civil tienen influencia del derecho romano germánico. Entre esos, nuestro ordenamiento jurídico y, bueno, nuestro Código Civil boliviano. Entonces, el primer fundamento, o bueno, el primer elemento que da sustento al derecho de sucesiones, según esta perspectiva individualista, es el derecho de propiedad y su carácter de perpetuidad. El fundamento teórico de esta tendencia se basa en el derecho propietario, como habíamos dicho, que es perpetuo, pero además da importancia a la autonomía de la voluntad, ¿no? A la facultad de la voluntad del titular para disponer de sus bienes en lo futuro, aun cuando haya fallecido. Entonces, en una de las tesis individualistas y netamente jurídicas, que ustedes ya la pueden entender, podemos evidenciar que el sustento del derecho de sucesiones es la propiedad y también la voluntad y las facultades que se le otorga a la misma. O sea, los alcances que puede llegar a tener la misma. Ambos son fundamento del derecho sucesorio, tanto cuando existe testamento como cuando no, ya que se presume la voluntad del difunto por la cercanía del parentesco, que implicaría cercanía afectiva. Claro, ¿no? Hay ciertas situaciones, y al menos en nuestro país es lo más común, que las personas no realicen un testamento, ¿no? En nuestra cultura jurídica, la mayoría de las personas fallecen sin dejar un testamento. Pero, y ustedes dirán ahí, pero ¿dónde está entonces la voluntad que se les reconoce para, o mejor dicho, esa facultad que se le reconoce al decujus para disponer después de su muerte? No. En esos casos se presume su voluntad. Y se presume su voluntad por los vínculos de consanguinidad, ¿no? Por el parentesco que pueda llegar a tener esta persona con sus familiares. Entonces, como pueden ver, estimados estudiantes, esta es una primera tendencia, ¿no? Una primera tendencia que toma en cuenta aspectos teóricos que ustedes ya han estudiado en otras ramas del derecho, ¿no? Cuando uno estudia bienes, uno estudia las características del derecho de propiedad. Cuando uno estudia
la teoría de los hechos y actos jurídicos, uno ve que esto surge de la voluntad del hombre. Y también obviamente profundiza su estudio cuando revisa el derecho de contratos, ¿no? También hay un estudio profundo de la voluntad y de cómo se llega al consentimiento. Finalmente, vemos que hay una presunción, ¿no? Ustedes saben que las presunciones son la atribución de ciertas consecuencias jurídicas a ciertos hechos, ¿no? La ley es la que le establece una consecuencia jurídica. Entonces, lo que dice la ley es, si una persona no ha dejado un testamento, se presume lo siguiente, ¿no? Se presume que quería dejar esos bienes a sus familiares más cercanos. Entonces, nosotros vamos a estudiar cuál es la proporción que les corresponde, ¿no? Entre los fundamentos de tipo individualista, este es el que más trascendencia tiene, ¿no? El que acabamos de estudiar. Pero hay otras tendencias, estimados estudiantes. Hay una segunda tendencia que justifica el derecho sucesorio en consideraciones de tipo afectivo únicamente. De tipo afectivo, sociológico y aún económico. Apoyan el sistema sucesorio manifestando lo siguiente. El padre, nos dice, en vida trabaja para asegurar la asistencia de sus descendientes. Sería ilógico que no se preocupara de ello después de su muerte, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que hay ahí, nosotros encontramos entonces lazos de afectividad que van a dar sustento al derecho de sucesiones. Nos dice además esta tendencia teórica, que las fortunas implican en su creación la participación de los demás miembros de la familia, lo que constituye sistemas de propiedad familiar. Los miembros cooperan con su trabajo, ¿no? También existe cooperación con los bienes de los antecesores. Entonces, el derecho de sucesiones para esta segunda tendencia implica que toda la familia colabora, ¿no? Toda la familia colabora con su patrimonio para lograr tener esos bienes esos bienes de los que es titular también el de cuyus. Y esto tampoco podemos negarlo, ¿no? Hay situaciones de cooperación en la familia. También existe cooperación con los bienes de los antecesores, dice, ¿no? El antecesor, es decir, el que ha fallecido, colabora, mejor dicho, colabora con con los familiares que siguen vivos, ¿no? Incluso si nosotros vemos entre algunas definiciones o entre algunos conceptos relacionados al derecho de sucesiones, podemos ver lo que nos dice Francesco Messineo, ¿no? Si en vida las personas otorgan el derecho de alimentos a sus familiares, entonces, bueno, después de la muerte surge la sucesión mortis causa, ¿no? Para justificar la legítima, nos dice eso. Vamos a estudiar la legítima, es un tema muy bonito también. Nos dice Francesco Messineo cuando habla de la legítima, ¿no? En vida damos el derecho de alimentos a nuestros familiares, es una obligación que surge. Y bueno, después de la muerte también tiene que haber una proporción para los familiares cercanos que les ayude a subsistir, ¿no? Hay una tercera tendencia también que ya es más especulativa, ¿no? Nos dice que no necesariamente hay consecuencias comprobadas. Bueno, en estas tendencias, mejor dicho, no hay consecuencias comprobadas. Es decir, son más ciertas afirmaciones de lo que podría pasar, ¿no? Manifiestan, por ejemplo, lo siguiente. Los hombres no ahorrarían, nos dice, ni trabajarían de igual manera si saben que cuando mueren sus bienes no pertenecerán a sus seres queridos. Tiene cierto grado de razón, ¿no? Si uno sabe que después de su muerte sus bienes van a morir con él, bueno, sus derechos, mejor dicho, van a morir con él, sus derechos sobre los bienes, entonces la persona va a dejar de trabajar, o bueno, no va a trabajar de la misma manera, también va a gastarse todo lo que tiene, y entonces esto implicaría cierto perjuicio a la dinámica económica que tendría que existir, ¿no? Existirían entonces grandes perjuicios en la economía si se desintegran los patrimonios.
pues no habría además un orden que permita cumplir las obligaciones del difunto, ¿no? Sin derecho de sucesiones, bueno, el difunto que era deudor de muchas personas, bueno, morirá feliz sabiendo que nunca se pagará su deuda cuando tiene mala fe, ¿no? Además, no se podría continuar con la explotación de fuentes de riqueza iniciadas por otras generaciones, ¿no? Una generación ha realizado la explotación de ciertos bienes y, bueno, no se puede dar continuidad a ello. Es de suma importancia tomar en cuenta que la sucesión mortis causa se va a dar solo en personas naturales, ¿no? Eso es importante. ¿Se puede dar a favor de personas colectivas? Sí, a favor, ¿no? Pero las personas colectivas, estimados estudiantes, no pueden suceder. Es decir, cuando se liquidan, no puede establecerse su patrimonio pase a alguien más. Hay formas que ustedes ya han estudiado en el derecho comercial, que ya han podido ver en el derecho civil de sucesión, digo, en el derecho civil de personas. Ustedes han debido ver que una vez extinguidas las asociaciones, las fundaciones, el remanente del dinero que sobra de estas también va a parar a las universidades, ¿no? O ustedes han visto que ya cuando hablamos de las sociedades comerciales, el fin de las mismas se autorregula mediante su instrumento de constitución, ¿no ve? O mediante la liquidación, cuando se abre el concurso de acreedores, etcétera. Entonces, es diferente, ¿no? La extinción de las personas colectivas es diferente a la muerte de la persona natural que abre la sucesión mortis causa. Esa es una precisión entre paréntesis, ¿no? Y ya para terminar, ya para ir terminando nuestra clase del día de hoy, podemos evidenciar que también hay ciertos fundamentos de tipo social, estimados estudiantes. Hemos visto que hay tres tendencias de tipo individual, ¿no? Al menos, obviamente hay más, hay teorías más sofisticadas, más desarrolladas, pero al menos hemos podido estudiar tres. Bueno, tres individualistas y ahora vamos a ver una de carácter social, un fundamento de tipo social. Pero más bien lo que trata de decirnos es que no debería existir el derecho de sucesiones. ¿Ya? Este es un, este es un fundamento, o bueno, estos son argumentos y fundamentos teóricos que, que buscan establecer o bueno, buscan que el derecho de sucesiones sea abolido, ¿no? O que existan ciertas regulaciones que dificulten más bien que una persona pueda eh, suceder a otra. La concepción social de la riqueza nos dice lo siguiente. La sociedad está representada por el Estado y es el Estado el que decide el fin y el destino de la riqueza, ya que es el producto del quehacer colectivo. Por ello, la riqueza debe pasar a la comunidad una vez que fallece su titular, ¿no? Entonces, para esta perspectiva, nosotros somos parte del Estado y los bienes que adquirimos tienen que pasar nuevamente a la comunidad. Pero hay argumentos que son fuertes también, ¿no? Porque nos dice que la herencia es una fuente de injusticia. Coloca a algunos miembros de la sociedad en situación de privilegio. ¿No ve? Hay personas que sin merecerlo, que sin haber, que sin haber trabajado, tienen a su favor riquezas exorbitantes, riquezas sumamente eh, cuantiosas, ¿no? O sea, riquezas que, que al final hacen que tengan mucha ventaja a comparación de personas que no tienen acceso a eso, ¿no? Ojo. Estos miembros tienen a su disposición recursos que no produjeron ni ganaron, obteniéndolos de forma gratuita, nos dice esta tesis, y sin esfuerzo. Entonces, provoca que ciertas personas tengan privilegio con, con el patrimonio sucesorio que han adquirido. Y además, obviamente, estas personas logran eso sin haber, no necesariamente, ¿no? Esto puede variar según las situaciones concretas, pero sin esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo del decujus, de la persona que ha fallecido.
Esta postura respecto a la sucesión proviene de sistemas que niegan el derecho a heredar. ¿Ya? En el derecho de la Unión Soviética, por ejemplo, entonces, en un principio las regulaciones eran rígidas sobre esto. En regímenes comunistas se da este tipo de regulaciones. Y también se da en sistemas que desgastan los capitales hasta su desaparición. Es decir, si bien no prohíben, en realidad hoy en día creo que ya no hay esta prohibición total, pero hay sistemas que desgastan los capitales hasta su desaparición en varias herencias sucesivas mediante los impuestos a las sucesiones, ¿no? Entonces, si fallece una persona, se establecen impuestos altos de acuerdo a cuál sea la tendencia para que el heredero o el legatario, es decir, los sucesores, puedan adquirir estos bienes. Entonces, a veces no se puede y sencillamente esto va desgastando más y más los patrimonios hasta que, bueno, no exista tal, ¿no? Hay así varias teorías, ¿no? Varias teorías que están relacionadas a estas tendencias que hemos estudiado y que las vamos a poder revisar, o bueno, podemos revisarlas, creo ahora, ¿no? De manera enunciativa. Entre estas encontramos la teoría del derecho natural. Esta nos dice que la sucesión deriva del dominio eminente de la familia. La familia se ha hecho para subsistir, ¿no? Entonces, bueno, se forma por la humanidad, se forma por las personas para la subsistencia, se forma para tener un apoyo ante la sociedad. Entonces, también el derecho sucesorio es una consecuencia de ello. Podemos encontrar además una teoría biológica, ¿no? La teoría biológica nos dice que la sucesión es consecuencia del orden biológico. La muerte provoca la continuidad del individuo por sus descendientes. Entonces, es la misma biología la que determina el derecho de sucesiones. ¿Y por qué? Porque incluso esto viene desde la procreación, desde cómo una persona surge, ¿no? de otras. Encontramos también la teoría del afecto presunto. Nos dice que la ley examina aquello que el difunto hubiera hecho si hubiese tenido tiempo de dictar sus disposiciones últimas y decide de acuerdo a las costumbres de otros padres de familia. Entonces, se analiza que, o bueno, para esta teoría, como las personas tienen lazos afectivos cercanos con su familia, entonces la ley también dispone que estos lazos determinen que a su fallecimiento, al fallecimiento de alguien, de algún miembro de la familia, sea la misma familia la que pueda tener a su favor el patrimonio sucesorio, ¿no? El patrimonio que se ha dejado. Tenemos una teoría de la copropiedad familiar. Esta rechaza la idea de la voluntad presunta del causante y nos dice que el derecho del heredero deriva de la copropiedad sobre el patrimonio que pertenece a la familia. El patrimonio que se forma implica que es, o bueno, que es de toda la familia y bueno, al existir copropiedad, corresponde que los copropietarios tengan tengan derecho sobre estos bienes. Hay una teoría utilitaria también que se concentra en las razones por las cuales el Estado organiza el sistema sucesorio, ¿no? Fundamentalmente por razones políticas y económicas. El derecho sucesorio, por ejemplo, podría permitir que exista dinámica económica, ¿no? Que pueda explotarse los bienes, es decir, que no haya bienes inertes también, y en segundo lugar que haya circulación de bienes y de servicios también. Hay una teoría negatoria, que es la que hemos estudiado en las tendencias sociales, que rechaza la existencia de la propiedad privada y también del derecho sucesorio. Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la sucesión hereditaria ha sido establecido como un derecho fundamental. El artículo 56, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado nos establece que el derecho de sucesiones, o sea, el derecho
de la sucesión por causa de muerte, va a ser un derecho fundamental. Por tanto, de esta manera el Estado boliviano tendría que garantizar esto, ¿no? Mediante las garantías constitucionales. Entonces, este es un aspecto que nosotros debemos tomar muy en cuenta respecto a nuestra asignatura. En nuestra próxima clase, nosotros ya vamos a ingresar al análisis del concepto de sucesión, vamos a ver algunas precisiones sobre algunos conceptos, elementos que se hacen presentes en el estudio de nuestra materia, el concepto ya, y vamos a ir viendo algunos principios, algunos caracteres sobre nuestra materia. Muchas gracias por su atención y hasta acá nuestra grabación del día de hoy.